Bueno, entonces, continuando un poquito con esta situación, noten ustedes que podemos ir un poco más allá y empezar a hacer la ingeniería de la nanoscala o fotónica, ¿no? Es decir, construir circuitos de luz o que produzcan luz. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Nosotros podemos usar procesos como estos de la epitaxia molecular de ACES para construir capas muy delgadas de material en un sustrato. Podemos mezclar diferentes materiales, por ejemplo, aluminio, galio, arsénico en diferentes proporciones y formar cosas como estas. Este sándwich de aquí consiste de tres diferentes capas, dos iguales, ¿no es cierto?, que tienen los tres elementos y una intermedia que solamente tiene galio y arsénico. Y noten ustedes que si ustedes investigan las propiedades energéticas del conglomerado, se dan cuenta que en el centro tenemos una suerte de pozo de potencial. Ese pozo de potencial, desde luego, permite atrapar electrones dentro de esta región, electrones que van a, entonces a tener esos estados energéticos discretos como los que vimos anteriormente y que son capaces de emitir radiación en colores que dependan del tamaño de esta capa. Justamente nosotros podemos modificar ese tamaño para entonces generar diferentes colores de emisión de luz. Y esto es justamente lo que se hace con un sistema de este tipo, porque este es una receta para hacer un diodo emisor de luz, justamente, ¿ya? Entonces vean ustedes que en realidad podemos llegar ya a modificar las propiedades de la materia para crear cosas que no existen y que nos permiten justamente eh, obtener los productos exactos que deseamos. El otro tema del que habíamos hablado anteriormente era el problema de la estructura, ¿sí? Si ustedes tienen estructuras nanométricas como estas estructuras están en este caso en las alitas de mariposas como esta, y noten ustedes los colores tan interesantes que estos bichitos son capaces de emitir, digamos. Ahora, estos colores no son colores químicos, no tienen nada que ver con un tinte. Estas estructuras aquí son incoloras, de hecho, ¿sí? Pero son de tamaño nanoscópico y tienen unos patrones ordenados. Esos patrones ordenados son capaces de introducir o de inducir interferencia en la luz que incide sobre estas estructuras y de ahí vienen estas coloraciones tan interesantes que podemos ver eh, estas iridiscencias. Aquí hay otro ejemplo. Entonces, este tipo de iridiscencias constituye una suerte de coloración física y ya no química, ¿sí? Lo cual ya de hecho se está usando en algunas industrias con gran ventaja. Bien, vamos un poquito ahora sí a ciertos detalles particulares de los temas que nos interesan. Yo quería hablar sobre los plasmones hoy en día porque son estructuras o son sistemas físicos de interés en las nanociencias y de mucho interés en la nanotecnología. ¿Qué son los plasmones? Pues, bueno, los plasmones no son más que oscilaciones de una gas, digamos, de electrones libres en alguna superficie metálica, ¿sí? ¿Cómo funcionan? Bueno, permitan explicarles usando este gráfico de los colegas del CICESE que me he permitido tomar de YouTube y en el cual se ve cómo funciona un sistema de resonancia plasmónica. Eh, tenemos un prisma aquí que nosotros podemos iluminar desde un costado y podemos, de hecho, noten ustedes alcanzar lo que se llama el ángulo crítico dentro del mismo, con lo cual logramos la reflexión interna total de las láser. Esto significa que toda la radiación láser ha sido reflejada hacia este lado y nada de esta radiación escapa hacia acá. Bueno, casi nada. Hay una pequeñísima cantidad de radiación, una onda evanescente que se puede propagar hacia el vacío. Y si nosotros, por ejemplo, depositamos una capa de oro muy delgada sobre esta parte del prisma, resulta que los electrones libres del oro que están aquí van a ser capaces de ser excitados por esta onda evanescente y van a provocar oscilaciones, ¿sí? Estas oscilaciones de la densidad electrónica son lo que llamamos plasmones, son capaces de propagarse, de hecho, a largas distancias sobre estas estructuras, sobre esta estructura muy fina, sobre esta interfase, si quieren. Una aplicación directa de ellas está aquí. Ustedes pueden cambiar el ángulo de resonancia, por ejemplo, modificando la superficie. En este caso, se deposita ciertas moléculas que son, digamos, detectadas por estas otras moléculas que antes ya estaban depositadas sobre el film, de tal forma de que las propiedades de las superficies y las propiedades de los plasmones cambian y, como ustedes vieron, el perfil de resonancia plasmónica también se modifica. Es decir, simplemente monitorizando este perfil de resonancia, ustedes pueden ya tener un excelente detector de esas moleculitas. Pero ¿cuál es el problema con los plasmones? Los plasmones son luz en las estructuras nanoscópicas y si queremos manipularlos, vamos a tener que vencer este famoso problema, el límite de difracción. Acuérdense que el problema del límite de difracción es que limita nuestra habilidad de resolver detalles en las imágenes.
Por ejemplo, si ustedes tuvieran dos fuentes puntuales separadas de manera angular por este ángulo alfa y quieren hacer una imagen de ellas con un sistema óptica representado aquí por este lente de diámetro D, lo que van a formar en el detector, es decir, en la pantalla, no va a ser dos puntos más. Van a ser dos discos de difracción, varios discos de difracción que corresponden a los perfiles de difracción de estas fuentes puntuales. Estos perfiles de difracción tienen un ancho que es inhabitable, ¿no? Y que provoca un ensanchamiento de la imagen. Entonces, si ustedes están debajo de lo que podemos llamar un ángulo crítico también, o un ángulo límite, ¿cierto? Ustedes no van a ser capaces de separar a las dos partículas acá porque sus dos perfiles de difracción son demasiado anchos. ¿Cuál es este ángulo crítico entonces? Bueno, según Rayleigh, para una apertura circular, el valor de ese ángulo crítico es 1.22 por la longitud de onda dividido para el diámetro de la apertura. Noten que aquí la longitud de onda tiene un rol protagónico y en principio uno podría mejorar un poquito la resolución en términos de este límite bajando la longitud de onda. Sí, esa es una de las cosas con las que se puede jugar. Otra es alterar el tamaño de la geometría, pero entonces tenemos problemas de digamos, de intensidad de luz, etcétera, que asimilamos dentro del sistema, entre otras cosas. Bien, entonces es un problema complicado de resolver típicamente, pero existen algunas cosas que se han hecho últimamente en nanociencias que han ido alrededor de este límite para generar interesantes aplicaciones ópticas y espectroscópicas. En primer lugar, quería yo resumir brevemente lo que se discute en este artículo también de revisión reciente que trata sobre el uso de la plasmónica como una alternativa a los circuitos electrónicos y para lo cual se debe insistir en ir más allá del límite de difracción. Bien, ¿por qué esto es importante? Todos sabemos que la electrónica, tal como se construye hoy en día, tal como se fabrica, está alcanzando a un límite físico. Difícilmente podremos ir construyendo estructuras electrónicas más y más pequeñas que al mismo tiempo tengan la capacidad de producir, pues digamos, los circuitos electrónicos que necesitamos. Una alternativa para esta situación que se plantea es el uso de la fotónica, es decir, el uso de la luz en lugar de los electrones como la señal que se transmite a lo largo de un circuito. Entonces, los circuitos fotónicos son una interesante alternativa. El problema, por supuesto, está en que esos circuitos fotónicos deben ser construidos con nanoestructuras y por lo tanto esas nanoestructuras podrían estar sujetas a los problemas causados por el límite de difracción. Bien, sin embargo, bueno, de lo que aquí se trata es de implementar esto de la mejor manera. Entonces el concepto con el que se trabaja sería el de las ondas polaritónicas plasmónicas superficiales como las que describimos anteriormente y lo que queremos lograr con ellas es poderles transmitir a lo largo de diferentes guías, de diferentes estructuras en el circuito, ¿no es cierto?, que tengan baja dispersión y pocas pérdidas. Y por otro lado, también nos interesaría enfocar estos campos de radiación que se han guiado en ciertos volúmenes muy pequeños, de hecho con volúmenes que son más pequeños que lo que es el límite de difracción. Estos enfoques tendrían la ventaja de que podamos conectar varios elementos fotónicos uno después de otro, ¿cierto? Bien, entonces aquí algunas de las estructuras que ya se han probado y que han demostrado tener, digamos, permitir hacer esto. Noten ustedes, por ejemplo, tenemos aquí estructuras en forma de V, indentaciones que corren a lo largo de esta dirección, digamos así. También tenemos esquinas o mezclas de ambas y también otros tipos de estructuras, ¿no? En estos casos se ha logrado ya, digamos, primero que nada, encerrar los modos fundamentales de vibración de los plasmones dentro de estas estructuras y transmitirlos a lo largo de varios micrones. Varios micrones ya es una distancia considerable en el mundo de los circuitos de los que estamos hablando, ¿verdad? Pero siendo estas necesariamente nanoestructuras, los efectos de la estructura en sí van a ser importantes. Y uno de los efectos más importantes que se han descubierto que tienen que cuidarse en este tipo de situaciones es el ángulo de inclinación de estas paredes, así como la profundidad de las indentaciones. Porque como les decía, es importante que el modo fundamental por lo menos esté contenido dentro de este volumen. Entonces, con este tipo de estructuras uno puede ya desplazar o transmitir a largas distancias, si quiere, las señales plasmónicas. Ahora, el otro problema era el del nanoenfoque. Queremos enfocar o concentrar la energía del campo de radiación electromagnética que se transmite por estas estructuras en volúmenes debajo del límite de difracción.
Que se puede lograr, se puede. Aquí tienen un ejemplo concreto. Esta es una estructura real, cierto que hay otras, pero esta es más interesante quizás, en la cual se logra, emitiendo la radiación desde esta dirección, miren ustedes, enfocar una gran intensidad de la misma, es decir, concentrar gran parte de esta intensidad en este volumen debajo de los 100 nanómetros, ¿no es cierto? Aquí si ponemos cerca otro elemento fotónico, es posible que logremos hacer una comunicación entre estos dos elementos. Y no solamente con uno, sino hasta con cuatro. Noten, esta estructura más complicada da lugar a esta nanocandelabro, si ustedes quieren, donde la señal que se envía por aquí ha sido multiplexada en cuatro diferentes caminos. Más allá. Y por lo tanto, bueno, uno es capaz entonces ya de transmitir, por ejemplo, a lo largo de estructuras como estas, los plasmones. Con lo cual ya puede uno empezar a construir o pensar que puede construir circuitos plasmónicos. Aquí hay otro elemento que es importante desde el punto de vista de lo que son los elementos pasivos, es un resonador, ¿sí? Entonces, más que un círculo ahí, donde, claro, el comportamiento de este elemento pues ha sido comprobado y funciona. Es decir, estamos dando grandes pasos en esta dirección. Un problema típicamente que ustedes pueden pensar se debe dar es cómo inducir pues, los plasmones dentro de estas estructuras. Bueno, aquí hay una solución que se ha planteado y es la del uso de un punto cuántico, por ejemplo, muy cerca de una de estas estructuras que se enciende o se apaga para generar la radiación que luego va a ser canalizada a través de estas estructuras. Dentro de qué es la nanoplasmónica activa, de elementos activos, tenemos retos importantes que deben ser superados antes de que esto llegue a ser, digamos, una cuestión ya comercial, por así decirlo. En primer lugar, necesitamos poder modular los plasmones para poderles poner la información que queremos que transmitan. Necesitamos amplificar sus señales, generar esta señal un poquito como lo que se indicó anteriormente y detectar, por supuesto, a los plasmones. Aquí hay un ejemplo de detección bastante simple en el cual un nanoalambre transmite los plasmones, un nanoalambre de plata en esta dirección. Y aquí, con un nanoalambre cruzado de germanio, se logra extraer la información de manera en el camino, pues de tal forma que puede ser amplificada. Estas cosas han sido, como digo, demostradas. Y para darles un ejemplo de cómo avanza esto tan rápidamente, una noticia reciente de principios de este mes ya muestra un sistema, digamos, de este tipo, con polaritones plasmones híbridos, que tiene ya casi, digamos, las características necesarias para llegar a una aplicación industrial comercial real, ¿no? Entonces es un campo que avanza muy rápidamente, del cual yo creo que muy pronto iremos mucho que se dirá.